que nosotros le contestamos y le dijimos que lo más probable es que no era un amigo imaginario, sino que era un cheneque. El demonio a veces está con algún rango en específico, pueden ser condes, duques, pueden ser de todo, así como aquí en la tierra tienen como un nivel. A la religión, a la que ellos consideren, al escuchar este tipo de oraciones, empiezan a manifestar cosas en su cuerpo, como también como el don de lenguas, empiezan a retorcerse, a gritar, pero Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Bienvenidos a un episodio más de Una Historia Antes de Dormir. Estoy muy contento, muy emocionado porque el día de hoy me acompañan unos invitados muy especiales. Les presento de boleto y sin espera a los chicos de Tercera Frecuencia Podcast, el buen Gabo y Oscar. Muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por participar en este episodio. ¿qué tal, mi Fer? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para opinar sobre estos temas que a todos nos interesan y que causan bastante miedo, eso sí. Así es. Muchísimas gracias, Fer, por la invitación y pues estamos aquí para pues opinar acerca de pues de estos temas que a muchas personas no les gusta escuchar, pero que a final de cuentas son bastante interesantes y pues muchísimas gracias por la invitación, Fernando. No, están completamente en lo cierto, ya lo dijeron. Por una parte, sí es un tema que da miedo, la verdad. No les voy a ser honesto, cuando preparo este tipo de temas siempre hay esta sensaciones raras al momento de leer sobre estos casos o al momento de escuchar o al momento de ver. Y al final, como dices, pues también no a muchas personas les gusta, pero de la manera como lo vamos a abordar, a mí se me hace que es muy interesante. Antes de comenzar, quiero también agradecerles a su equipo, al equipo detrás de cámaras de Tercera Frecuencia Podcast, porque la neta me han echado la mano un montón, al buen Pacman. Muchísimas gracias para él. Y pues antes que nada, chicos, antes de comenzar con el tema del episodio del día de hoy, me gustaría que nos contaran un poquito acerca de su proyecto, acerca de Tercera Frecuencia Podcast, de qué se trata, qué es lo que hacen para que la gente que nos está escuchando o viendo, pues puedan darse una vueltecita a sus redes sociales después de escuchar este episodio. Claro que sí, Fer, pues muchísimas gracias otra vez por invitarnos y pues Tercera Frecuencia Podcast pues es un programa de entretenimiento paranormal donde se cuentan historias que la misma audiencia manda a nuestro correo y las podemos contar. También analizamos algunos casos y pues contamos algunas historias que también se han encontrado en otros programas como pues de radio o en algunas situaciones de Reddit o algunos casos interesantes que también tocamos aquí, pero la gran mayoría son historias que la misma audiencia manda. Y pues ese es el programa, ¿no, Gabriel? Sí, también el programa va dirigido para escuchar las historias que de repente a la gente no le encuentra algún tipo de explicación y que muy atinadamente nos las mandan y nosotros les damos voz. Y claro que si alguien de tu audiencia tiene una historia que nos quiera compartir, pues la pueden mandar a mihistoria3fp@gmail.com. El número 3 es con número, no con letras. Y también que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Tercera Frecuencia Podcast. Ahí está, perfecto. Pues ahí está para que la gente que quiera más, que tenga esa hambre de más historias y de más sucesos paranormales, pues se den una vueltecita a su podcast. Chicos, quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál de los casos que les han mandado ha sido el que más los ha marcado, por así decirlo? Aquel que más recuerden, aquel que más miedo les dio quizá al estar leyendo. No sé si sea el mismo para los dos o tengan algún episodio diferente que ustedes recuerden con esas características. Pues yo creo que fue una llamada que nos hicieron desde Chile, si mal no recuerdo, Oscar, si no, corrígeme por favor, pues fue el caso de Gualalo, un amigo imaginario. Ok, a ver, cuéntenme poquito así de manera muy breve de qué se trató esa historia para, pues, de una vez acabando este episodio ir a escucharla porque se escucha bastante interesante. Me dices que es de un amigo imaginario, ¿verdad? Sí, claro, es un amigo imaginario. Esta persona cuenta que desde muy corta edad
él empezaba a interactuar con un amigo imaginario al que él le nombró Gualalo. Él no recuerda exactamente el por qué tenía ese nombre, pero él lo atribuía, no recuerdo muy bien si a una serie de televisión. Posteriormente, cuando va pasando el tiempo, él empieza como a estar muy, digamos, muy cercano a ese personaje, que incluso cuando él cuenta que cuando le servían de comer, él pedía otro plato para Gualalo. Ah, ok. Si le servían algo de tomar, pedía otro vaso para Gualalo. Si era algún juguete, pedía otro juguete para O Gualalo. sea, sí eran muy amigos. No, claro. Y así fue pasando el tiempo hasta que un día ya era tanto como este mal comportamiento, porque poco a poco este niño se fue comportando de una manera ya bastante agresiva, porque todo lo quería hacer con Gualalo. Y de buenas a primeras su familia creía que pues era un caso pues normal de un niño que tenía un amigo imaginario y que después se le iba a pasar, pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que lo que creemos que nosotros, más que un amigo imaginario, era una entidad. Empezaron a pasar pues cosas como más relevantes. Por ejemplo, dice que alguna vez, en una ocasión, les sirven un vaso de leche a él y otro para Gualalo, y cuando se dan cuenta, pues también el vaso que le habían servido al amigo imaginario, pues ya tenía menos líquido. Entonces ellos empiezan como a alertarse, que al final este niño empieza a comportarse de una manera bastante agresiva con sus padres, a lo que ellos lo atacan, si se puede decir de esa manera, lo atacan de una forma diciéndole que iban a correr a Gualalo de la casa. Cuando el papá se molesta bastante por el comportamiento del niño, lo que hace es gritar: "Tú, Gualalo, vete de la casa". Cuando grita de esa manera, la impresión que se llevaron fue algo terrorífico, porque escucharon cómo se azotó la puerta de la entrada de la casa como si alguien haya salido. Ah, ok. Entonces quiere decir que realmente pues no era tan imaginario Gualalo, quizá, ¿no? Se trataba de alguna entidad que estaba realmente muy apegada al niño y que en ese momento cuando pues lo corrieron se manifestó de una manera bastante violenta, digámoslo así. Sí, de hecho el título del capítulo es Un amigo no tan imaginario. Creo que Exactamente. así se llama, Sí, así, ¿verdad? sí, claro. Muy bien, pues bastante interesante que sea la historia para ir a escucharla después de este episodio. Oscar, para ti es el episodio más significativo en el aspecto que fue la historia que quizá más miedo te dio, que más te impactó. Fíjate que en general hay capítulos que me han gustado mucho, sobre todo por la temática que se maneja, pero siguiendo la situación de estas personas en general, hay una llamada también que nos hace una persona de Oaxaca, si no me equivoco, donde también él tenía problemas con su hijo. Y esta persona dice que su hijo hablaba mucho con alguien y pues se dio a entender que era su amigo imaginario. Al final de toda esta situación que él veía que iba habiendo cambios de comportamiento con el niño, empezó a haber un pleito, por así decirlo, entre su amigo imaginario y el niño. Por lo cual el papá estaba extrañado porque veía cómo discutían de cierta manera, y el mismo niño le decía a su papá pues que su amigo imaginario lo quería agredir, lo quería golpear y se peleaban. Entonces llegó a un punto donde justamente un día ve cómo su hijo está forcejeando con alguien y esta persona, este papá, pues no entiende qué es lo que está pasando y se mete directamente, pero él logra observar cómo lo estaban jaloneando y cómo lo estaba como agrediendo algo. Wow. Y en ese punto, cuando él se mete y corre a este tipo de amigo imaginario, por así decirlo, de entidad, pues él se queda sacado de onda porque no entiende qué es lo que pasa. Y nos hizo la pregunta de qué era lo que podía haber estado pasando en su casa y qué era lo que nosotros imaginábamos. Para lo que nosotros le contestamos y le dijimos que lo más probable es que no era un amigo imaginario, sino que era un cheneque.
el cual es un tipo de duende que está más hacia el sur y que esto pues ya sabemos que la historia cuenta o el mito cuenta que estos seres buscan a estos niños para llevárselos y transformarlos en uno de ellos, sobre todo con algo muy interesante que nosotros dijimos, hay que saber si ese niño está bautizado o no. Y posteriormente cuando sale el capítulo y esta persona escucha el capítulo, nos manda nuevamente una contestación y nos dice que efectivamente el niño no estaba bautizado. Entonces es muy probable que en ese momento lo que estaba, más que un amigo imaginario, estaba haciendo o estaba tratándoselo de llevar este cheneque. Wow, pues otra historia bastante interesante. Me gusta cómo a partir de que platicamos de algo tan simple como esto, van saliendo las cosas que me dan la apertura para iniciar el episodio. Hemos hablado de amigos imaginarios, hemos hablado del bautizo, lo acabas de mencionar, Oscar. Y vieron ustedes la película del Exorcista, me imagino, cuando, no quizá cuando recién se estrenó, pero quizá unos cuantos años después, ¿la vieron? Sí, o sea, sí es la del libro de William Peter Blatty, sí. Sí, la del Exorcista, Sí. La original. Sí, claro. ¿Tú la viste, Gabo? Sí, nomás que no me sé los nombres así completamente, pero claro, es un clásico. Es un clásico del Es un terror. clásico de clásicos de terror, como dice Oscar. ¿Se acuerdan que en esa película las situaciones que pasan empiezan a suceder después de que la niña juega a la Ouija y empieza a decir que tiene un amigo imaginario? Exactamente. Sí, No, sí, le sí. dimos- Que de hecho ella le dice Capitán Hood. El Capitán Howdy, sí, sí, sí. Claro. Es curioso cómo las diferentes energías, vamos a llamarlas en este momento de esa manera, todavía no quiero etiquetarlas de ninguna forma, pueden manifestarse a través, quizá empezando con los niños y tomando fuerza a partir de ahí. Y en el caso que comentabas ahorita, pues me parece muy interesante cómo sabemos que en toda la cultura de la península del sur hacia la península de Yucatán, pues está todo esto de los chaneques, de los, estos otros, ¿cómo se llaman? Los que protegen ahí la parte de la península, los aluches. Ah, los aluches, sí, sí, sí. Los aluches, entonces, y está bien interesante cómo también trajiste a la plática el término bautizo, porque el bautizo pues no es otra cosa más que un exorcismo menor, Así es. ¿no? Ujú. Es un pequeño exorcismo. Ustedes, chicos, para iniciar ya este episodio en el que vamos a hablar precisamente de ese tipo de cosas, ¿creen que un demonio puede poseer un cuerpo? Bueno, empezando por mí, creo que sí, y no solamente un demonio. Creo que hay muchas entidades que a lo largo del tiempo y a lo largo de que hemos participado con diferentes personajes como brujos y como mediums y como pues parapsicólogos, por así decirlo, nos han dicho que no solamente los demonios, sino también personas descarnadas o hasta cierto tipo de entidades de paso que le llaman, ¿no? Y que buscan algún tipo de cajita o algún tipo de, pues no sé, como de receptor para poder agarrar toda la energía. Y ya lo decía por ahí, no recuerdo quién, Gabriel, pero nos decían que estuvieron vivos en algún momento y pues ellos lo que quieren es volver a recobrar esa vida, ¿no? Sí, definitivamente, Fer. Yo, pues al igual que Oscar, nos ha tocado escuchar de diferentes personas que han estado aquí con nosotros compartiendo su conocimiento, pero en realidad nos marcaban mucho una situación en el sentido de que es muy difícil que un demonio pueda poseer una persona o pueda entrar en el cuerpo de una persona. ¿Por qué? Porque un demonio de jerarquía lo tiene todo. Sabiduría, tiempo, aunque se escuche raro, ¿verdad? Tiempo y formas de manifestarse de diferentes maneras. Entonces, no necesariamente necesita estar dentro del cuerpo de una persona cuando puede manipular bastantes cosas. Lo que sí es, como dice Oscar, en esta situación, las personas e incluso personas, que lo puedo decir así, normales, que fallecieron de una forma trágica, que con el tiempo esa energía se va convirtiendo en mala. Si fueron buenos en vida y están vagando, pues empiezan a llenarse
de rencor, de odio, porque no saben que ya murieron, pero incluso ese tipo de personas o ese tipo de energías o espíritus pueden querer llegar a estar dentro de una persona. ¿Por qué? Por los apegos, por ganas de volver a vivir, como lo dice Oscar. Y como te digo, no solamente son energías, no solamente son seres descarnados, también están estas situaciones que te hacen en las brujerías, que te mandan a un muerto para que lo estés cargando y al final empiezas a tener una influencia que todos dicen que es una influencia demoníaca, pero en realidad puede ser la influencia de esa energía que estaba atrapada en un panteón y que por mandato de algún tipo de hechicero lo llevas cargando tú en tu cuerpo, como lo dicen así. Es otra energía mala que te está absorbiendo y que está terminando contigo. No necesariamente tiene que estar dentro de ti. Entonces hay bastantes formas de definir esta situación de una posesión, ¿no? Ujú. Qué interesante. De verdad que yo no había considerado todo lo que ustedes ya están mencionando. Me gusta que hayamos iniciado este episodio de esta manera. Así que formalmente, Draculones, les doy la bienvenida a este episodio de Una historia antes de dormir, en el que hablaremos precisamente de este y muchos temas más. Y además estaremos hablando nada más y nada menos que lo que yo creo, o la persona que yo creo que es por excelencia el exorcista. Es decir, que si ustedes imaginan a alguien realizando este tipo de cosas, que ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, es precisamente la persona de la cual vamos a hablar un poquito en este episodio, que es el padre Gabriele Amort, el exorcista del Vaticano, que por mucho tiempo fue conocido de esa manera y que apenas el año pasado hubo una película inspirada en él, no precisamente en lo que ha hecho, pero sí en él. Así que, pues bienvenidos, comenzamos. Perfecto, chicos, pues seguimos entonces con esta plática. Ya me comentan ustedes que de acuerdo a lo que han visto, a las experiencias que han compartido en su podcast con la gente con la que han podido platicar, ustedes creen que sí es posible, que las posesiones demoníacas son reales y que además puede haber otro tipo de energías que pueden apoderarse o influir el cuerpo de una persona, que no necesariamente pueden ser, o que no se trate necesariamente de un demonio, ¿correcto? Entonces, con esto Correcto. comenzamos. Primero, me parece muy importante que definamos, ¿no? Esta cuestión de qué es un demonio, qué no es un demonio. La versión que yo conozco y que es con lo que yo empecé a estudiar todos estos temas, pues es que son los ángeles caídos que se revelaron, ¿no? Oscar, tú me decías que tenías, que te encantaba la demonología, que tú era algo que era un tema que durante mucho tiempo te había llamado mucho la atención. Me imagino que obviamente tú tienes mucho más conocimientos que yo quizá en ese ámbito, pero ¿cómo podríamos definir una entidad demoníaca o cómo podríamos separar una entidad demoníaca de lo que podría ser el espíritu de una persona, un alma en pena o cualquier otro tipo de energía? Muy bien, pues mira, dentro de lo que es lo que es un demonio, en particular el demonio, bueno, hay muchos tipos de demonios y cada demonio a veces está con algún rango en específico. Pueden ser condes, duques, pueden ser de todo, así como aquí en la tierra tienen como un nivel. Pero en realidad, por ejemplo, una de las definiciones que da el padre Fortea, que el padre Fortea es también uno de los exorcistas más reconocidos en España, él dice que un demonio simple y sencillamente es algo que no puedes ver, es algo que está ahí y que puede estar observando y que puede estar vigilándonos, pero no lo puedes palpar, es algo que no está presente de cierta manera físico, pero que influye en todos nuestros actos, ¿no? En ese punto quiere decir que es como digamos que es como la parte, es nuestro, por así decirlo, es la vocecita que de repente nos dice haz esto, haz el otro, pero que de alguna manera no es totalmente palpable y es una energía negativa. Y hay que recordar que los demonios desde un inicio fueron ángeles caídos, en la cual cuando hubo esta rebelión en los cielos,
se desterraron por parte principalmente de uno de los ángeles, pues en este caso más cercanos a Dios, que fue Luzbel, o que en este caso lo conocemos como Luzbel o Lucifer en este caso, y es un ángel caído, y muchos de los demonios de alta jerarquía son ángeles caídos. Los de menor rango ya son como demonios que por ahí se van generando y que van por ahí siguiendo las órdenes de estas entidades, pero el demonio en particular sería como esta parte, es un ángel caído, es un ángel que en algún momento estuvo con Dios, que se rebeló contra lo divino y que fue la contraparte de esta situación en cuanto a la rebelión de los cielos. Ahora va a depender del demonio qué es lo que va a pasar, porque muchos demonios no solamente estamos hablando que son o que dan maldad, sino que si tú lees algún grimorio, muchos de los demonios dan sabiduría, muchos de los demonios dan, aparte de sabiduría, hacen cosas como por ejemplo secretos ocultos, te dan energía, te dan la capacidad de tener algún tipo de por así decirlo, don, que no te lo puede dar a lo mejor Dios, o que no te lo puede dar un ángel. O que tiene que ver a y lo mejor que más con hasta deseos cierto... más mundanos, ¿no? Como con cosas así de que como Exactamente, quisiera tener más exactamente. dinero, quisiera tener más conocimiento sobre esto, quisiera saber qué oculta esta persona, que son cosas como más mundanas, y Exactamente. eso es precisamente lo que estas entidades te pueden dar en el momento en el que pues tú llegas a pactar con alguna de ellas. Exactamente, y lo ponemos desde el punto de vista, por ejemplo, Salomón, él lo que, para poder obtener a estos demonios, para que hicieran este templo, pues obviamente los tuvo que capturar con este anillo que le dio un ángel, pero al mismo tiempo él lo que pidió de ellos es sabiduría. Entonces, esto es importante porque muchas veces creemos que los demonios solo están para poseer a las personas y quitarles el alma y llevarse las almas, pero por ahí decía también el padre Fortea, dice, pues es que ¿para qué quieren las almas? O sea, no es como que quieran las almas en particular, ¿para qué se quieren llenar de almas? Las almas en general no valen nada para ellos tienen todo, como tú lo decías. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita un demonio, no? Y creo que muchas veces es simplemente el ego de las personas, que por ahí ya es otro tema, pero sí, un ángel, un demonio fue un ángel en algún momento, es un ángel caído, es una energía negativa que lo que busca mucho es desequilibrar o por lo menos apartarte de lo que es Dios, ¿no? O de la divinidad. Exactamente, tocaste un punto que me parece muy interesante, Oscar, y es que a nosotros nos dice posesión demoníaca y lo primero que nos viene a la mente, Gabo, sí o no, es una chava, principalmente mujer, y ahorita voy a tocar ese punto, retorciéndose patas para arriba, así revolcándose en la cama y con la cara así toda golpeada, escupiendo vómito. Entonces, en realidad, no vamos a ver ahorita que eh, si es que son reales, vamos a encontrarnos con que la inmensa mayoría de lo que pudiera tratarse de una posesión demoníaca no se da precisamente así como nos lo ha enseñado las películas, los libros, las series. Y si no son reales, entonces vamos a tratar de darles una explicación. Eh, Antes de que todo esto, surgieran estos exorcistas que ya mencionabas, Oscar, el padre Fortea, del que vamos a hablar, Gabriele Amort, y mucho antes de Jesucristo, en la antigua Mesopotamia ya había personas o líderes espirituales mágicos llamados Asipu, que ellos se encargaban de, a grandes rasgos, realizar lo que hoy podemos identificar como un exorcismo. Es decir, sacar los malos espíritus de personas que se encontraban enfermas, que se encontraban bajo... ellos atribuían cualquier enfermedad a una energía maligna y estos asipu, magos, se encargaban de extraer estas energías y poderles otorgar sanación a las personas. Y después, pues obviamente viene Jesús y en Marcos capítulo 5 está la parte de la Biblia donde Jesús hace un exorcismo, ¿no? Y aquí está bien interesante cómo nos dan a entender que además de que los espíritus, malos espíritus o demonios pueden poseer una persona, también pueden poseer animales. Porque en este capítulo de la Biblia Jesús expulsa a los demonios de un hombre y los manda a una manada de cerdos. No sé si en algún momento escucharon este pasaje.
Bueno, de hecho, en la última película del Exorcista del Vaticano, ahí hacen referencia a eso, ¿no? De que hace el exorcismo y manda a estos demonios, que se pueden decir así, demonios los manda a los cerdos, tal cual como dice ese pasaje de la Biblia. Exactamente, y a raíz de ahí es que en otras, o sea, esto marcó realmente un estigma, eh, porque de hecho los musulmanes, ustedes no sé si lo sepan, ellos no comen puerco, consideran que el puerco es un animal impuro, que se alimenta de muchas cochinadas y que anda ahí revolcándose en su excremento, ¿no? Pero además dicen que al igual que los humanos, pues el cerdo también puede ser un reservorio para malas energías. Sí, sí, sí. De hecho, se habla también de que estos animales, al tener este tipo de contacto con estos seres demoníacos, digamos que quedaron malditos de tal manera que ellos no pueden voltear al cielo. O sea, si te pones Ah, a sí. pensar, ellos no pueden voltear al cielo y el ojo del cerdo es un ojo muy parecido al humano. Entonces quedan, digamos que de cierta manera muy malditos, por así decirlo. Y otra de las cosas importantes es que dentro de la medicina, o sea, cambiando el tema así rápidamente, Dime, dime. el cerdo, hacen muchos experimentos con el cerdo porque sus órganos son muy parecidos a los del humano. Entonces, creo que sí queda una como relación ante el reservorio, como tú dices, que pueden tener este tipo de demonios, pero es importante pensar dos cosas acerca de esto, que Jesús en su momento fue el primero en hacer un exorcismo y les dio la capacidad a sus apóstoles de también hacer este tipo de exorcismos donde ellos pudieran, sin la necesidad de saber el ritual romano, ¿no? Antiguo, que después se sacó para poder hacer este tipo de expulsión demoníaca, y que es muy diferente también determinar, y esto lo decía el padre Amort y lo decía el padre Fortea, lo dice todavía, que la única manera de expulsar a un demonio es con el ritual romano, el antiguo, y que no hay otra manera. Entonces, hasta cierto punto puedes pensar, ¿lo que hacen otras personas es una liberación o es un exorcismo? Exactamente. Los que no usan este ritual, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Esa sería la Ajá, pregunta. ¿qué están haciendo? Exactamente, ¿están haciendo una liberación o están haciendo un exorcismo? Porque a lo que comenta Mort en sus libros y lo que dice Fortea, no hay o sea, no se puede hacer un exorcismo si no se hace este tipo de ritual. Y Amor utilizaba el ritual romano antiguo porque era el más potente. Para él era el único que tenía efecto y no había otro que liberara de mejor manera a las entidades demoníacas. Oye, Gabo, Bueno, dime, Gabo, mande. dime, Gabo. No, no, es que iba a añadir a una situación, bueno, en mi creencia, yo creo que un exorcismo y una liberación, o sea, los nombres son bastante diferentes, aunque parezca que vayan dirigidos a lo mismo, pero, por ejemplo, cuando, digamos, algún tipo de chamán o un brujo hace un trabajo, también usan animales para cortar esos maleficios que puedan tener las personas. Eso es, Y sí. efectivamente, hasta enfermedades han contado ellos que las han quitado por medio de animales sin sacrificarlos. Es decir, pasan el mal al animal. En este caso, tienen que ser animales, digamos, bastante mm, específicamente, por ejemplo, como estos gallos negros que son bastante caros y que No hay muchos. no hay muchos, y también estas gallinas. Entonces, yo creo que tenemos que, digamos, pensar qué es una cosa y qué es la otra. Porque me imagino que una liberación, o a lo que yo he escuchado que es una liberación, porque hay bastantes, aquí, bueno, pues aquí en Guadalajara hay bastantes lugares donde hacen misas de liberación. Y Ah, sí. cuando están haciendo las oraciones, que hay algunos que sí dicen que no, que solamente las personas que están ahí las pueden escuchar, empiezan a manifestar, o sea, personas que son, digamos, apegados a la iglesia, a la religión, a la que ellos consideren, al escuchar este tipo de oraciones, empiezan a manifestar cosas en su cuerpo, como también como el don de lenguas, empiezan a retorcerse, a gritar. Pero la pregunta aquí, ¿estás apegado a la iglesia? ¿Vas a la iglesia? ¿Estás en la iglesia?
haces oración todos los días, pero aún así está algo dentro de ti o te está liberando de toda esa energía que absorbes al estar ahí, porque también cuando estás en una liberación no sabes con qué va a llegar la gente. La gente de afuera puede venir cargada de energía negativa y tú puedes ser un canal de absorción para que la gente que va con la fe de que se va a sanar por medio de una oración, se vaya tranquila, pero tú como el orador, como la Que persona libera, ajá. principal que libera a la gente, cargas con eso y al final cuando pasa esa situación, la gente te considera liberado o poseso. Precisamente, volvemos a lo mismo, el exorcista termina cuando el demonio se transfiere al padre y el padre termina aventándose por las famosas escaleras, siendo él el reservorio ahora del demonio. Oigan, ustedes, yo fui muy fan, la verdad, lo escuché muy poco cuando todavía estaba, salía algunas emisiones del programa de La Mano Peluda. Y recordando uno de los casos más famosos que yo creo que todos nosotros los que somos aficionados a esto de lo paranormal, pues hemos escuchado alguna vez, pues el caso de Josué. El caso de esta persona que supuestamente pactó con un demonio. Y él, me resulta muy curioso acordarme de que él en algún momento menciona que tuvo un encuentro con un cerdo. ¿No? Menciona a un cerdo dentro de tantas cosas que vio. Pero bueno, entonces continuemos con todo este rollo. ¿Qué pasa después de, sabemos que Jesús fue el primer exorcista, como bien lo decías, Oscar, después Josefo, un historiador de la época, también empieza a registrar ciertos exorcismos y déjenme decirles la fecha exacta en la cual el ritual ya fue como establecido. Fue en 1614 cuando el ritual romanum ya se establece y se dice, pues los exorcismos se hacen así y ya, no hay vuelta atrás, ¿no? Y a partir de eso, pues es que empieza ahora sí ya la tarea de alguien estrechamente relacionado con la iglesia para que haga este tipo de cosas. Avanzamos mucho en el tiempo hasta 1925, que es el nacimiento del padre Amort en Italia, en Módena, y sabemos pues más o menos acerca de su vida, sabemos que es de una familia acomodada, sabemos que participó en los movimientos que estaban en contra del fascismo de Benito Mussolini, es decir, que desde muy temprana edad estuvo relacionado con guerra, con toda esta cuestión, y es a partir de ahí que él siente el llamado para ser sacerdote, pero no va a convertirse en sacerdote sino hasta que cumple 30 y tantos años, me parece. Cuando él tenía 48 años, en 1973, es que se estrena la película del Exorcista, que tengo unos datos muy interesantes acerca de esta película porque a partir de que se estrenó, la asistencia a las misas en países de Europa y Estados Unidos aumentó un 75%. Y a partir de que se estrenó esta película, los casos de posesiones demoníacas, y estoy haciendo en estos momentos comillas, aumentaron también como un 300 o 400%. Es decir, que ya todo se volvió culpa del diablo, ya todo era cosa del demonio. Fue tan impactante en la cultura y en la sociedad esta película que pasaron todas estas cosas. Y para la Iglesia Católica, en realidad, esto fue pues una campaña publicitaria bastante exitosa, ¿no? Porque ahora todo el mundo estaba queriéndose acercar más y es entonces cuando la figura del padre Amort empieza a establecerse. Él tuvo un mentor antes de que él se convirtiera en exorcista, que empezaron a trabajar muy estrechamente en el Vaticano. Y ya después que muere su mentor es que él comienza a ser, ya es nombrado, ahora sí que el exorcista principal de la arquidiócesis del Vaticano. Y es cuando empieza su gran carrera en la que supuestamente realizó más de 68,000 exorcismos en más o menos 31, 32 años. Que muchos ya han hecho esta conversión este juego de matemáticas para establecer más o menos que pues se aventaba entre 5,8 y 6,2 exorcismos diariamente, ¿no? Cada día. Pero como ya lo decíamos, pues no necesariamente un exorcismo implica
esta parafernalia de show, de vómito y de gente retorciéndose y gritando, sino que pueden ser un bautizo, puede ser un exorcismo menor en el que simplemente hay una energía ahí que no está, que te está afectando y mediante una oración, mediante un ritual muy corto, pues te puede el sacerdote liberar de esta energía y ella entra como un exorcismo. Es decir, que hay muchas personas que dicen, no, es imposible, ¿cómo que 6 exorcismos diarios? Pues imagínate, si se avientan lo de lo que pasó en la película del exorcista diario durante 30 años, pues acaba loco el padre, ¿no? Sí, sí, sí. No, de hecho, yo te puedo decir que el padre Fortea tuvo un exorcismo que es muy popular, que es el exorcismo de, si no me equivoco, de Marta. Sí, sí, sí. Y duró 3 años. O sea, 3 años haciendo todos los días el exorcismo junto con su madre hasta que pudo liberar a esta chica. Hay un documental que lo pueden ver en YouTube donde él está haciendo pues todo este tipo de ritual y todos los días durante 3 años estuvo haciendo lo mismo. Entonces, creo que si lo ponemos en ese tipo de situación, es un exorcismo, vamos a ponerlo entre comillas, real, puede durar años haciéndolo, puede durar meses, años, e incluso lo decía el padre Amor y lo dice el padre Fortea, puede ser que vuelva otra vez a tener otra vez ese mismo de posesión y se tenga que volver otra vez a hacer el ritual. Entonces, sí es complicado, creo que no es una situación a la mejor que podemos decir, y como tú lo dices, puede ser hasta de risa, ¿no? Decir, no manches, se avienta 5, se avienta 10 al día, pero hay que recordar que Amor lo dijo muy claro en una de sus entrevistas, solamente el 2% de los exorcismos que hago todos los días son reales. Entonces es importante. Hay un parapsicólogo y hay un psiquiatra, bueno, psiquiatra parapsicólogo que se dedicó a lo mismo, que es Richard Gallagher, y él fue el psiquiatra que estuvo con el padre Amort haciendo estos exorcismos, y él era el que intervenía para ver que todo esto estuviera bien y que no tuviera una enfermedad mental. Y él tiene un libro que a final de cuentas dice que solamente 5 de los casos que describen ese libro no hubieron explicación alguna. Entonces es algo interesante pensar que, como tú lo dices, a lo mejor de esos 5 o 6 que se avientan diarios, uno o tal vez ninguno es real, ¿no? Ahorita nutriendo un poco, ¿recuerdas, Oscar, cuando fuimos a buscar al padre Ceja? Sí. Dale Digamos, un poquito de contexto a Fer para que sepa quién es el padre Ceja. estábamos nosotros en busca del padre exorcista de aquí De la de arquidiócesis de Guadalajara. Guadalajara. Ajá, ajá, Ok. de aquí de Jalisco. Lo encontramos, nos pidió algunas condiciones para poder hacer una entrevista con él, que desafortunadamente no cuadramos con los tiempos, pero digamos en las misas que él da los sábados a las 5 de la tarde, pues son misas bastante nutridas. Él ya es un padre de edad, pero al final de la misa, cuando lo estábamos esperando a él para preguntarle y para cuadrar tiempos, llegó una señora, se sentó a un lado con nosotros y nos pregunta, ¿estás esperando al padre Ceja? Y nosotros le dijimos, claro. Y nos pide que si ella puede hablar primero con él, que era un asunto pequeño. Ok. A lo que nosotros le dijimos que claro que podía pasar. Cuando sale el padre Ceja y empieza a preguntar que quién viene a un asunto, porque como es bastante buscado, la gente se le amontona bastante. Aquí va la situación. Cuando se acerca esta señora, le dice, ¿qué necesita? Y ella le empieza a decir, a lo que alcanzamos a escuchar, que a ella le habían hecho un mal. Que le habían hecho un mal en el cabello. Entonces el padre, lo voy a decir tal cual, se sorprende, pero a la vez se molesta porque la mira y le dice, es que usted no tiene nada. Usted póngase a rezar y verá que todo eso que siente se le va a quitar. Aunque la señora le seguía insistiendo, el remedio que él le daba era ese: póngase a rezar y verá que su mal se le va a quitar.
Entonces, tomando en cuenta a los exorcismos que hacían en aquel tiempo, que dicen era, ¿qué dice? 6 punto y fracción. Imagínate que todas las situaciones eran iguales a esa. Claro que los podía hacer, no es algo Sí, exactamente. fuera de lo común. O sea, él va y te da la paz o te pasa la energía o te da la calma, porque incluso él durante la misa o al final de la misa, pues lo que hace es a bendecir agua exorcizada. Pues más bien llevas el agua y él la exorciza para que la uses y también te está aventando por ahí agüita y todo. Pero sí, la situación es bastante difícil saber cómo van las personas y en lo que creen o en lo que ya se sugestionaron, que creen que hay algo dentro de ellos que no es un demonio y que puede ser simplemente algún tipo de molestia o una creencia que ellos tienen. Pues sí, fue justamente lo que sucedió a partir de que salieron estas películas y todo, pues la oficina del padre Amor ahí en el Vaticano estaba ring el teléfono todo el santo día de gente que decía, estoy poseído, necesito ayuda. Entonces que el padre Amor comenzó a poner ciertas condiciones para poder atender los casos. Una de ellas era precisamente, como lo mencionaba Oscar, que un psiquiatra descartara cualquier mal cerebral. Y otra de ellas era que, me parece que había otra, ahorita me acuerdo cuál era la otra condición, pero sí había ciertas restricciones, es decir, que no era como de que todo lo que le llegara realmente lo hiciera, y como dices tú, Gabo, pues había ciertos exorcismos que no eran como la gran cosa, Co- sino... como el de, como el de la Sí, película, sí, sí, ¿verdad? O sea, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sucedió ya en el 99? Que el padre Amort establece la Asociación Internacional de Exorcistas, y a partir de ahí creo yo que su imagen pues empieza como a popularizar tanto que en el 2023 pues sale la película del Exorcista del Vaticano. Pero antes de eso, en el 2017, el mismo director de la película del Exorcista, William Friedkin, hace un documental. Él queda tan marcado también por la película que además es bien chistoso, güey, porque durante la película hay ciertos sucesos, desde que pierde la vida ciertos miembros del equipo de filmación, desde que hay ciertos accidentes que intensifican el mito o la realidad, no lo sé, de que este tipo de cosas pues se atrae energías, ¿no? Que al filmar una posesión, actuar una posesión demoníaca, había ciertas energías en el set que provocaron accidentes. Y William Friedkin, el director, se queda tan intrigado con todo esto que contacta al padre Gabriel Amort para proponerle que si le da permiso de él asistir a un exorcismo, de él poder estar presente y grabar uno de sus exorcismos, ¿no? Gabriel Amor tarda un poco, pero al final accede, y William Friedkin hace este documental que se llama El Diablo y el Padre Amort. En este documental, el padre Gabriel Amort narra un poco acerca de qué es lo que hace, cómo lo hace, y hay un caso muy especial que yo quiero que juntos, una historia antes de dormir y tercera frecuencia podcast, analicemos, porque es un caso que aparece en ese documental, que me parece muy interesante. Es el caso de Cristina, una mujer italiana que acude al padre Amort, que para este entonces Amort ya estaba prácticamente, digamos, en sus últimos años, porque de hecho fallece antes de poder concluir este exorcismo, antes de poder liberar a esta mujer. Como bien lo apuntaba Oscar, estos procesos, estos rituales pueden tardar años. Este es el caso. Se necesitaron 9 exorcismos, y el 10º ya no lo pudo realizar porque fallece el padre Amor, ¿no? Entonces es esta mujer italiana que acude a él. El padre Gabriel Amort ya tenía 90 y tantos años para ese momento. Y quiero que a continuación juntos veamos un primer video y escuchemos a esta mujer. Este video es ella en un estado, digamos, normal. Por ahí, si me apoya el buen Pac-Man para que lo puedan ver. Vamos a ver primero el video que dice el video 1, mi buen Pac-Man, si lo puedes ahí poner, para que escuchemos y veamos a esta mujer en un estado normal, hablando de manera normal
de lo que le sucede y por qué razón acudió al padre Gabriele Amort. Entonces, ustedes me hacen así una señita con el pulgar arriba si es que ya lo están viendo, para yo saber y saber si lo están escuchando. ¿Sale? Che cominciavo il percorso di liberazione, poi sono andata un giorno a una messa perché cercavo aiuto, già ero seguita da un sacerdote, poi lui è l'esorcista più forte che c'è, 30 anni di esperienza, quindi... Do you believe that you're possessed? No, però in tanti anni, tante situazioni che mi sono successe mi hanno portato a pensare quello. Ok, ahí podemos escuchar a Cristina dando su testimonio de por qué está pidiendo la atención del padre Gabriele Amort. Escuchamos su voz perfectamente normal. Y ahora vamos a ver un video muy corto de lo que fue el 9º exorcismo documentado por William Friedkin, el director de la película del Exorcista de 1973. Porque lo que yo quiero que escuchemos es la voz de Cristina nuevamente, pero ahora siendo sometida a lo que fue uno de los exorcismos que le practicó el padre Gabriele Amort. Entonces, si podemos ver el video número 2, mi buen Pac-Man, y ahí igual me hacen una señita de que ya lo están viendo para saber. No! Quanti ce ne fai? 80 capi! Quanti? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80 capi. Viene solo Mexico, stai? Quando esce? Mai! Quando esce? Mai! In nome di Gesù, dígasmi. Ok, la pregunta que quiero hacerles, chicos, es, ¿se puede fingir algo así? No. Ok, bueno, se supone que dentro de las posesiones existe lo que es, pues, este tipo de cambio de voz, que tanto el sansonismo como bueno, está la glosolalia, que le llaman, Ajá. y que de cierta manera es como cambiar esos tonos o formas de modificar las cuerdas vocales para que puedan salir otro tipo de voces añadidas a tu voz normal. Sí, o sea, sí se puede hacer ese tipo de cambio de voz, mas sin embargo, cuando es una posesión, debe de ser natural, o sea, no debe de ser fingido, pues, como para decirlo de esta manera. Pero no sé, es complicado. Porque sí, o sea, tú ves el video y puede ser que hasta sea editado, ¿no? Y que solo sea la voz. Sea la voz nada más. Sea la voz de ella la que está editada. Porque de alguna forma, entre los forcejeos, se ve que tiene una fuerza, pues, bastante normal, ¿no? Pero no se nota, digamos, que tenga que hacer mucho esfuerzo para gritar, ¿sí me entiendes? Para que se escuche esa voz con voces añadidas, porque por lo regular a lo que cuentan, todos dicen que la voz al aplicar este tipo de grito, pues se nota el esfuerzo que hace, porque al estar una entidad dentro de ti, los movimientos son involuntarios, se supone. Sí, exacto. Sí. Entonces ahí se ve, yo lo veo bastante normal hasta cierto punto. O sea, para ti, Gabo, ¿tú crees que no se puede fingir algo así? Y Oscar dice que a lo mejor se puede mediante alguna técnica de vocalización, pero esto implicaría que la persona realizara algún esfuerzo que pudiera ser evidente al momento de que lo estuviera haciendo. Sí, exacto. Digo, si nos ponemos a analizar el video en el punto de solo la voz, sí. Y pues obviamente todas las reacciones que hace según lo que le va diciendo Amort. Pero algo muy interesante del video, si lo ves, es que también cuando dice la palabra Jesús, ve la reacción que tiene en ese momento que él dice Jesús, la reacción que tiene ella. Se supone que el nombre de Jesús no lo soportan. Y esto ha aparecido en otros exorcismos donde los mismos demonios, cuando entablan una conversación, porque hay exorcismos donde ni siquiera hacen eso, güey. O sea, simplemente es una conversación. O sea, es algo súper loco porque ahorita tú estás viendo esto, ¿no? De todo esto. Pero hay otros donde solo es una conversación con la entidad.
Sí, sí, sí. De hecho, hay una película muy buena que salió hace poco, la No, acabo de ver hace claro, poquito. chulada, sí. Se llama Late Night with the Devil, en inglés, como un show con el diablo, algo así, Ajá. donde invitan a un show de estos de Late Night a una chavita que está poseída y precisamente es de esta manera. Ahora, es muy interesante cómo vamos desglosando todo esto porque nos va llevando a ciertas cosas. Lo primero es que hay quienes dicen que cuando se trata de un demonio, pues no es solo uno, sino hay varios, ¿no? Porque es como el demonio principal, pero trae a A toda su, su prole con a él su también. Toda legión. la legión. Ajá. Ujú. Exactamente. Y hay otras ocasiones en las que, como bien lo mencionas, Oscar, pues se manifiesta de una forma diferente con una simple plática. Ahora, pues todo esto obviamente se volvió muy impactante para William Friedkin. Al documentar todo este hecho, les decía, durante esta sesión o parte de la sesión que pudimos observar en el video, que pudimos escuchar, no se logró la liberación completa de Cristina. El padre Amort concluyó que necesitaría un 10º exorcismo, el cual jamás pudo realizar, porque lamentablemente perdió la vida. A partir de ahí su figura se inmortalizó. Pero, ¿qué pasaría, chicos de tercera frecuencia, Gabo, Oscar, si yo les dijera que con el paso de los años los avances en la medicina y la psiquiatría pudieran hoy dar una explicación perfectamente plausible para todos estos fenómenos de una forma científica y razonable? ¿Lo creerían o seguirían pensando que hay algo más? Fíjate que em, es que, bueno, también nosotros en algunas situaciones de los relatos, o ya lo decía un buen amigo aquí del productor y un gran amigo de nosotros, el profesor Javier, que es un maestro también en psicología, él decía que cuando un paciente llegaba con él y así le contara que de alguna forma vio a Júpiter volteando hacia arriba y lo vio completo y que vio que tenía vida, él tenía que dar por hecho que fue verdad porque es un suceso que a esta persona le pasó. Igual manera, en otros casos también que le platicaban a él, o sea, cosas que estaban bastante fuera de lo común, él lo debía tomar de esa manera, porque fue algo que en ese momento que lo vio, haya sido su imaginación, haya sido lo que haya sido, él lo tenía que tomar como algo verdadero. En este caso, no estamos tan alejados de decir nosotros, o por lo menos yo, de que claro que debe de haber una explicación científica a esa reacción o a este tipo de sucesos. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste y como lo vimos en el primer video, ella está asegurando que tiene una posesión. O sea, para Ella ella es real. es real. Y a partir de ahí es que tus creencias definen lo que te ocurre, ¿no? Ahí andamos en ese mismo concepto. Ok, un datito que quiero comentarles. El 80% de las posesiones demoníacas son sobre mujeres. ¿Por qué creen que sea esto? Fíjate que también hace rato iba a decirle a Oscar que platicara una situación que pasó con una chica aquí bueno, en el municipio de Tonalá, creo que fue Oscar o en Ujú, en Tlajomulco, Tlajomulco. que no A ver, recuerdo bien, échatela, Oscar. Ahorita dame me cuentas. contexto porque no me acuerdo bien, pero lo que sale gritando es bastante... Lo que pasa es que fue esto muy sonado aquí en el municipio de Tlajomulco, acá en Jalisco, de una chava que no sobrepasaba los 30 años, o sea, lo mucho tenía 25, 26 años, la cual desvivió a su familia, a sus hijos, dentro de su casa. Entonces, para cuando llegan estos... Ok, como parecido al caso de la hiena de Querétaro, ¿no? Algo así. Algo así, pero menos... bueno, todo es sádico, lo Ajá. vamos a poner de esa manera. Pero aquí la diferencia es que, por ejemplo, cuando a la hiena de Querétaro la sacan de una manera como inconsciente, y hasta que está en el hospital, cuando regresa y empieza a recordar las cosas, ella tuvo como una fuga de memoria, tuvo como una amnesia transitoria y no recordaba lo que había hecho, y en su presente y en su, digámoslo así, en su
su conciencia, en su percepción, ella tenía que despertar a sus hijos, ella tenía que llevarlos a la escuela y ella tenía que seguir su vida normal. O sea, tuvo como una pérdida de memoria durante todo ese proceso, el cual llevó el acto del desvivimiento de estos niños, y que se dice que ella estaba poseída por un demonio. Ahora, en este caso es muy parecido, más sin embargo, la situación que pasa es que llegan a la casa de esta chica, encuentran obviamente la escena del crimen, pero esta chica no estaba inconsciente, esta chica no estaba en un estado de shock, esta chica no tenía como este tipo de problema, sino que ella estaba totalmente en ese momento consciente, o digámoslo, bajo los efectos de esta situación demoníaca. Y cuando la sacan, porque la sacan los policías, esto fue a luz del día, así, no sé, 2 de la tarde, sí, 3 de la tarde, la sacan a ella y la sacan esposada, y justamente todos los vecinos que estaban grabando, surgen videos virales que se hicieron en ese momento, porque sale la chica y uno de los policías la tiene esposada y arrestada, y cuando va saliendo les grita que pues ella es un demonio, que no recuerdo ahorita el nombre, creo que a lo que dijo era Astaroth, no, sí, Astaroth, creo que sí, ajá. Dijo, soy Astaroth, o salve Astaroth, y así se gritó con una voz así de, oh, soy Astaroth. Entonces, como que todos se quedaron así de, ay Dios, y todos así, ¿no? Los que estaban grabando, todos persinándose y todos diciendo así de que traía el demonio. Sí. Pero lo más interesante de todo esto no fue eso, porque a final de cuentas eso queda como un video, ¿no? Un video y ya, tú dices, no, pues la chica estaba mal, pues, se nota inmediatamente que no está bien de su mente. Pero aquí viene lo interesante, cuando hacen el reporte policíaco y entran a la casa, se dan cuenta que pues obviamente todas las manchas de este líquido vital que quedó de estos niños y de su familia, pero lo que los policías reportan es que había pisadas y manos en el techo, güey, en las paredes. Cabrón. Entonces, ahí queda la duda. Sí estaba poseída. Ay, güey, se me puso la piel chinita, güey. Entonces sí, quedó como ese punto. Y ya recordé, no es Astaroth, es Balak. Balak. Como el de la monja. El de la monja es Balak, exactamente. Que recordando, Balak también es un demonio que le gustan los niños. Sí. Y fíjate, por ejemplo, ya aquí Oscar ya me hizo el parillo ahí, pero a lo que voy, si haya sido un hombre el que, digamos, haya salido así, que no haya cometido, digamos, alguna fechoría, pero haya salido gritando esas cosas, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza a ti? ¿Que está poseído? No, pues que está mal que de es la un cabeza. tonto, o sea, que está loco. Sí, pinche loco, pero una mujer sí dice, cabrón, porque a lo mejor no lo tenemos tan familiarizado que una mujer pues haga ese tipo de actos o que o que se meta en algún tipo de ritual, porque también ha pasado que con los rituales pues atraes algún tipo de energía, y como pasó con digamos como en la llena de Querétaro, que de alguna forma hubo algo que no se sabe hasta la fecha si entró en ella para que cometiera estos crímenes, que al final ella no supo ni qué fue lo que pasó. Y que está relacionada con un sacerdote también. Exactamente. Exactamente. Hay una situación con un sacerdote ahí. Pues se supone que los demonios tienen también, como lo mencionabas, una repulsión hacia Jesús, pero también hacia la imagen de la Virgen María. Es por eso que de alguna forma quieren vengarse de la Virgen, y existe esta rivalidad, por así llamarla. Y es lo que probablemente nos pueda llevar a que cerca del 80% de las posesiones que se han registrado, que se toman como verdaderas, sean sobre mujeres. No, entonces, para finalizar este episodio, porque podemos seguirle con tantas historias, chicos, pero quiero darles la explicación científica de las posesiones demoníacas. Quiero que al final la audiencia opine y nos deje en los comentarios si ellos creen que se quedan con la explicación que voy a dar a continuación, o creen que definitivamente las posesiones son reales y se pueden dar. Y al final vamos a ver un pequeño video del Padre Amor donde habla de una situación que me parece muy interesante, y nos vamos a quedar con ese misterio, porque el video que vamos a ver al final es del Padre Amor hablando sobre un exorcismo ejecutado por Juan Pablo II en una de las capillas privadas del Vaticano.
Nos vamos a quedar con ese misterio y les revelo la explicación científica a esto. Los avances en la psiquiatría y en la medicina nos han demostrado que hoy existen muchas cosas relacionadas con problemas mentales, situaciones del cerebro que todavía no pueden ser explicadas, que todavía no tienen una explicación. Sin embargo, el tema de las posesiones demoníacas en los últimos años ha traído de nuevo el tema de si hay una explicación científica y se cree que sí, y que se llama trastorno disociativo de la identidad. Antes denominado trastorno de personalidades múltiples. Yo en algunos episodios anteriores hablé sobre el caso de Billy Milligan, el que supuestamente tenía 24 personalidades y que más tarde inspiraría un libro y películas y todo esto, incluyendo la famosísima película de Fragmentado. Sin embargo, hay un debate dentro de la comunidad científica de si realmente Billy Milligan tenía 24 personalidades o no, pero este trastorno es hoy conocido como trastorno disociativo de la identidad. Es un tipo de trastorno disociativo caracterizado por más o dos o más estados de personalidades, denominados también alter egos, que aparecen de forma alternada. Esto encaja perfectamente en lo que comentabas, Oscar, de que muchas veces esos encuentros o esos exorcismos son pláticas con otra persona, que no es la que está ahí, ¿no? Que hay alguien más que está contestando a través de esa persona, pero es simplemente una plática. Entonces yo voy a tratar de convencerlos de que las posesiones demoníacas no son reales, güey. De que realmente se pueden explicar a través de esto. Entonces, primer punto, encaja lo que decíamos, ¿no? Entonces, aparecen de forma alternada. El trastorno incluye incapacidad para recordar acontecimientos diarios. Hay episodios de amnesia, como el caso de la hiena de Querétaro, como otros casos en los que la persona no recuerda haber estado en este trance de posesión demoníaca, ¿no? También hay información personal importante que no se puede recordar y todo está relacionado con eventos traumáticos o estresantes desde la infancia. Es decir, que si analizamos la historia personal de cada una de las posesiones demoníacas que ustedes quieran y me traigan, seguramente encontraremos un trauma bastante fuerte que se dio en la niñez. Es decir, que a través de esto podemos identificar si se trata del trastorno disociativo de identidad. Entonces, pueden experimentar discontinuidades bruscas en el habla, es decir, que hay cambios en la frecuencia de la voz. Se dan las situaciones que observamos en el video de Cristina y las funciones afectivas y del comportamiento también son afectadas. El diagnóstico se basa en la amnesis, que muchas veces puede darse a través de la hipnosis y entrevistas facilitadas por fármacos. Es decir, ponen a la persona en un estado de trance para que puedan hablar con las otras personalidades o con lo que está manifestando que tiene dentro, y es así como pueden diagnosticar más certeramente este trastorno. El tratamiento consiste en psicoterapia prolongada, a veces con terapia farmacológica para la depresión y la ansiedad, que también están asociadas a las personas que pudieran padecer este trastorno. Y se da en dos formas. Ojo aquí porque es lo que a mí me hace clic con todo. Se da en dos formas este trastorno. El trastorno se da en forma de posesión. Las identidades por lo general se manifiestan como si se tratara de un agente externo, alguien más, algo que se metió en la persona. Normalmente un ser sobrenatural o espíritu, que es lo que la persona dice, porque automáticamente a la persona no ser consciente de que tiene este trastorno, lo atribuye a algo mágico, a algo espiritual, que es lo que muchas veces hacemos. Entonces, automáticamente lo transfiere a esto, que este ser espiritual ha tomado el control de esa persona, haciendo que hable y actúe de una forma muy diferente. Y se da en otra forma, que es no posesiva, que tienden a ser menos evidentes. Las personas pueden sentir una alteración repentina en su sentido de sí mismos o de su identidad, tal vez sintiendo como si fueran observados por sus propias palabras y también por a través de sus emociones y acciones. Entonces, esta se puede dar de estas dos maneras y a mí me hace mucho clic. Yo al final, después de todo esto, les comparto qué es lo que creo. Yo creo que mucho porcentaje de lo que hoy podemos decir es una posesión demoníaca, en realidad puede tratarse de este tipo de trastornos y quizá un mínimo porcentaje todavía no se puede explicar. ¿Ustedes qué creen, chicos?
¿Tú primero o yo? ¿Yo? No, más bien tú, porque yo le voy a decir algo, ahorita voy a decir algo de lo que puede ser, Ok. no es científico, pero de lo que te quedas pensando en una situación así, hablando de lo que él dijo ahorita. Híjole. Pues mira, la verdad que yo creo que antes que nada tiene que haber una segunda parte porque quedan muchas cosas así nomás volando. Porque hay casos que en realidad está como el caso de Antonio Zamudio. Claro. Que hasta él mismo dice, bueno, Exacto. no lo voy a spoiler tanto, pero hasta él mismo dice que al final acompañaba a este sacerdote exorcista y que no pasaba nada, que nomás llegaban, oraban y punto. Entonces dice que así Ok. duraron como 3 años y que ya no volvió a pasar nada, simplemente era oración. Pero lo que le pasó al principio, ahí es la situación. Exacto. Que luego a ver si luego la podemos platicar si llega a unos 10,000, 15,000 el video. Sí, sí, Pero yo, el caso de esta chica, yo creo que para mí no, pero sí hay posesiones reales Sí. para mí. Yo aquí, Ok. aquí es donde entra la parte de lo que quiero decir, así como a Zamudio le sucedió y que no hay una explicación, que ya es, bueno, dejaste ahí en incógnito la historia. Hay una directamente del Padre Amor, donde también lo voy a contar rápidamente, donde estaban exorcizando a una mamá, a una señora, una mujer. Logra conversar con el demonio y el demonio le dice que pasen al hijo que tienen afuera, porque lo tienen aparte, lo tienen en otra sala, pero este demonio le dice que pasen al hijo. Entonces pasan al hijo, lo sientan junto a la madre y el Padre Amor empieza a hacer el ritual y el hijo empieza a ser el poseído, no la mamá. Entonces cuando el hijo reacciona a las palabras de Amor, sale el demonio y el demonio le dice, ¿por qué estás buscando en la madre lo que se encuentra en mí? Entonces ahí es algo que te vuela la cabeza porque en realidad el demonio estaba en el hijo, pero la mamá estaba reaccionando a lo que el hijo, a la posesión del niño, y todos creían que era la madre la que estaba poseída cuando el demonio estaba en el pequeño, y estamos hablando de un pequeño, o sea, ni siquiera era una persona adulta. Y la otra, el sacerdote, el padre José Luis Blusoni, sí, creo que se apellida Blusoni, también español. Él cuenta que pues obviamente mientras hacía un ritual logra conversar, porque obviamente volvemos a lo mismo, logra conversar con este demonio y el demonio le dice que si no cree en él, pues que vaya a todos los hospitales psiquiátricos y que le pregunte a los locos qué les parece. Entonces, ok, entonces ahí te vuela la cabeza el hecho de decir, puta güey, o sea, ¿cierto? ¿Estás poseído? ¿No estás poseído? En la mamá, ¿qué pasó? Todos creían que era la mamá reaccionaba como una posesa y en realidad el demonio estaba en el niño. Entonces, bueno, son cosas que quedan ahí en la incógnita y pues bueno, sí Qué creo buena plática. también, ¿no? Sí, sí, sí. Qué buena plática, la neta es que de verdad una chulada, chicos, Gabo, Oscar. Es un placer haber platicado con ustedes sobre este tema que nos da para muchísimo más. Seguramente habrá otra parte donde platiquemos de temas más, de casos más específicos quizá. Pero me gustaría despedirnos de todos con este video que a ver si el buen Pac-Man me puede apoyar, que es el que dice recording, algo así. Que es donde el Padre Amor está en una entrevista en Televisión Nacional. Y él habla acerca de algo que me parece a mí sumamente impactante e impresionante, y él habla acerca de cómo el Papa Juan Pablo II realiza un exorcismo que está documentado y que se desarrolló en el interior de una de las capillas privadas del Vaticano. Esto siempre quedará como misterio, por así decirlo, porque obviamente no tenemos al Papa Juan Pablo II con vida para que nos pudiera contar qué fue lo que sucedió. Hay registros, lo menciona el padre Gabriele Amort, pero no sabemos qué sucedió con este exorcismo, ni qué fue lo que pasó, ni qué demonio era, ni por qué llegó a las instancias de que el mismo Papa lo ejecutara.
con esto, con este misterio, concluimos el episodio y me hacen pulgar arriba cuando estén viendo el video para concluir el episodio. Exorcismos, el segundo exorcismo, el más importante, se publicó por el cardenal que por ese entonces trabajaba en la Secretaría de Estado y describió como Juan Pablo II en su capilla privada exorcizó a una chica, a una muchacha que se le había presentado por el obispo de Spoleto, Monsignor Alberti, y está aún en contacto conmigo. Él consiguió a persuadir Juan Pablo II para que realizara un exorcismo en su capilla privada sobre una muchacha que se llamaba Francesca, a la cual el obispo había realizado en balde muchos exorcismos. Juan Pablo II realizó un auténtico exorcismo en el cual la muchacha gritó, se puso furiosa, se revolcó por el suelo con gran maravilla de las personas que rodeaban al Papa y que decían, estas cosas nunca se han visto, pero solo se leen en los evangelios. Para nosotros los exorcistas son cosas normales, normalísimas. El Papa, al final del exorcismo, puesto que la muchacha no se, digamos, reincorporaba, dijo, mañana diré la misa por ti. Cuando el demonio oyó estas palabras, huyó. Y la muchacha se incorporó sonriente, con la idea de que hubiera sido... Muy bien, pues es así entonces como concluimos con el mismo cuestionamiento con el cual iniciamos este episodio. ¿Son las posesiones demoníacas algo real o no? ¿Pueden explicarse a través de padecimientos neurológicos y psiquiátricos? ¿O realmente son algo de otro mundo? Y quedará ahí como misterio cómo fue este exorcismo que realizó Juan Pablo II, a quién se lo hizo, con qué demonios se enfrentó el Papa. Sería una historia bastante interesante, pero pues quizá es algo que jamás podremos saber. Así que, Oscar, Gabo, les agradezco muchísimo, mis hermanos, les mando un abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este gran episodio. Yo considero que tiene un poquito de todo, tiene historias muy buenas que ustedes me contaron, tiene un poquito del tema, obviamente, del cual hablamos, que son exorcismos, posesiones demoníacas, tiene también un poquito acerca de una explicación que probablemente pudiera, aclarar todo este tema, así que pues nada, les agradezco muchísimo y queda abierto el debate para todos los que están escuchando o viendo este episodio para que en la cajita de comentarios pongan qué es lo que ustedes creen. Así que, hermanos, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Fer, por la invitación y la verdad es que espero que haya una segunda parte porque, como dijo Gabriel, quedaron muchas cosas sobre la mesa. ¿Sí o no, Gabriel? Sí, en verdad que fue un tema bastante nutrido hasta cierto punto, pero creo que hicieron falta
meterle más evidencia, pues para que sientan el rigor de lo que se escucha. Sí, claro, si no, no tiene chiste. Pero te agradecemos y espero que sigamos adelante con una segunda parte. Muy bien, ahí seguimos en contacto. Entonces, recuerden ir a las redes sociales de Tercera Frecuencia Podcast para que puedan escuchar los episodios que por ahí comentaron de los amigos imaginarios, ¿no? Que comentaban al principio y que puedan, pues también escuchar otras de las tantas cosas que han hecho Gabo y Oscar en este gran proyecto que es Tercera Frecuencia Podcast, que hoy estuvo acompañándome en este gran episodio. Y recuerden también pues, seguirnos en todas las redes sociales como Una Historia Antes de Dormir. Recuerden activar la campanita de notificaciones y suscribirse a este canal para que sepan cuándo más historias antes de dormir estén disponibles. Así que pues por nuestra parte es todo. ¿Algún comentario final, Oscar, Gabo? Más que no se separen de la luz. No, muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Esto fue Una Historia Antes de Dormir.